En el último video presentamos el problema de cada conectividad de ejes de un grafo y mostramos un algoritmo de tipo determinístico para resolver el problema. Luego del análisis vimos que su complejidad temporal era bastante elevada, si bien era tractable, era una cantidad que era la cantidad de vértices de nuestro grafo a la cuarta, y nos preguntamos si se podía hacer mejor. Quedó para este video presentar un algoritmo randomizado, el algoritmo de Karcher, que mostraremos cómo funciona y cómo es que resuelve este mismo problema, y finalmente trataremos de ver si contesta la pregunta que nos hicimos de si podía hacerlo en mejor tiempo. Pero antes de continuar, tratemos de recordar cuál era el problema. El enunciado es el siguiente. Tenemos un grafo que tiene una cantidad de vértices y ejes que va a ser de tipo conexo y no dirigido. Este es un ejemplo de un grafo que nos podríamos encontrar dentro de este problema. Y lo que queremos saber es cuántos ejes se pueden remover del grafo de G antes de que deje de ser conexo. En el ejemplo podemos ver que si eliminamos estos dos ejes, deja de ser conexo. Podemos ver para otros casos, para otros ejes, y nos vamos a encontrar que en el resto de los casos, para desconectarlos hay que eliminar 3 o más. Pero nos importa a nosotros encontrar la mínima cantidad de ejes dentro de todo el grafo. El nombre de este problema es K conectividad de ejes en un grafo. Para resolver este problema mediante un algoritmo randomizado utilizaremos el algoritmo de Karcher que presentó en 1993. ¿Cómo funciona este algoritmo? Es randomizado y da el resultado en tiempo polinomial. Lo que tenemos como contra es que puede retornar un resultado erróneo. ¿Erróneo en qué sentido? Puede resultar que nos diga que la K conectividad es menor a la que tiene el grafo en que estamos analizando. No. Puede devolvernos que tiene igual o más en K conectividad que lo que tiene realmente. Entonces el error va nada más para el lado de superando el mínimo. Lo que esto nos va después a resultar en una ventaja para poder finalmente de alguna forma terminar encontrando, usando este algoritmo, el valor real. ¿Cómo funciona? En principio funciona no solo para grafos, sino para multigrafos. Los multigrafos son aquellos grafos donde pueden existir más de un eje que une a dos nodos. Este es un ejemplo donde tenemos un multigrafo que tiene dos nodos y tiene 4 ejes que los une a estos dos nodos. Y el algoritmo en sí es muy sencillo. Utiliza un proceso que se llama de contracción del grafo. Y por este mismo proceso aparte recibe muchas veces el nombre de algoritmo de contracción. Lo que hace este proceso es ir reduciendo iterativamente el tamaño del grafo en cuanto a la cantidad de nodos que lo compone. Veamos cómo es el proceso de contracción.
lo que hace es seleccionar en forma aleatoria y uniforme algún eje de nuestro grafo. Por ejemplo, en nuestro ejemplo estaría seleccionando el eje que está en rojo, que une los nodos U y B. Y ahora es cuando aplica el proceso de contracción, que en concreto es reemplazar a esos dos nodos, es como contraerlos en uno solo, que vamos a llamar a este nuevo nodo W. Y ahora vamos a tener que trabajar con todos los ejes que llegaban a U y a B. En principio, todos los ejes que iban de U a B se eliminan. En este caso hay uno solo, pero podría haber más. Luego, todos los ejes que lleguen a U en alguno de sus extremos los vamos a reemplazar por el eje que lleguen a W. Y lo mismo para los ejes que lleguen a B. Los vamos a reemplazar por ejes que van a llegar a W. Lo podemos ver simplemente como en un proceso gráfico, como seleccionar U y arrastrarlo sobre B. Y al nuevo eje que nos queda, que es la unión de estos dos, llamarlo W, y vemos que este eje, los ejes que están entre los dos desaparecen porque quedan dentro, y los otros que estaban involucrados quedan ahora unidos con W. El resultado de la contracción para nuestro proceso de este grafo es el siguiente. Fíjense que ahora tenemos, en vez de 4 nodos, 3, o sea, W reemplazó U y B, y de este nodo iban 2 a U y 1 a B. Ahora de este nodo van 3 a W, porque estos dos se unieron. De este nodo iba 1 a B, ahora va a ir a W. Y este proceso de contracción lo vamos a repetir hasta que solo me queden 2 nodos en el grafo resultante de ir aplicando las contracciones. Analicemos ahora qué es lo que está pasando, cómo es que esto que estamos realizando esperemos que nos dé el resultado correcto y por qué es que podría fallar en darnos el resultado correcto. Vamos a considerar el corte mínimo de nuestro grafo, en nuestro corte mínimo global, y lo vamos a llamar C. Como ya vimos, este corte va a dividirnos nuestro grafo en dos conjuntos que podemos llamar A sub C y B sub C. En el grafo que venimos trabajando desde al principio del video, nosotros ya vimos que el corte mínimo estaba en este lugar. A estos 4 nodos los llamamos A sub C y a estos 5 nodos los llamamos B sub C. Y estos son los dos ejes que pasan de A sub C a B sub C. El algoritmo de contracción irá seleccionando en forma azarosa algún eje y hará una contracción y generará un nuevo grafo. Ahora lo que vamos a decir es que el algoritmo no encontrará el valor K de nuestro grafo original si en alguna iteración contrae algún eje unificando dos nodos, si este eje se encuentra iniciando o en un nodo de A sub C y finalizando en un nodo de B sub C. En este caso es si
en forma aleatoria selecciona estos dos nodos o estos dos nodos, entonces el proceso ya puede no darnos el valor K esperado, que es el real. Entonces, si pasa que selecciono un eje que pasa por el corte de mínimo global, entonces es posible que no encontremos el valor K. Si en ninguna de las iteraciones ocurre eso, vamos a encontrar el valor K. Y veamos cuáles son las probabilidades de elegir alguno de los ejes que pasan de un lado al otro. En este caso tengo únicamente dos ejes, y si cuento la cantidad de ejes total hay 15, y por lo tanto tengo una chance inicialmente de elegir de 2 dividido 15, elegir un eje que esté en el corte mínimo, por lo que es más probable elegir un eje que no esté en el corte mínimo. El algoritmo va iterativamente haciendo las contracciones, y cuando finaliza la ejecución nos van a quedar únicamente dos nodos que son supernodos. Yo podría mantener en cada contracción cuáles son los nodos que voy uniendo en algún lado vinculado a estos nodos que van quedando nuevos, y por lo tanto cuando termino que tengo dos nodos puedo hablar que esos son supernodos porque representan a todos los nodos que fui contrayendo dentro de ellos. Y estos dos supernodos tendrán ejes que van de uno al otro, y estos ejes van a representar un posible corte AB. Y acá lo vemos gráficamente. Ahora, la cantidad de ejes que van de un lado al otro son probablemente la K-conectividad de ejes del grafo. Veamos la complejidad de nuestro algoritmo. Fíjense que es muy sencilla. Lo que hacemos es, mientras en nuestro grafo que vamos a ir contrayendo haya más de dos nodos, selecciono aleatoriamente algún eje de este grafo y me fijo cuáles son los nodos que están en los extremos de este eje, y lo que hago es contraer nuestro grafo teniendo en cuenta como parámetro el eje elegido aleatoriamente para la contracción. Cuando termino, retorno la cantidad de ejes que me quedaron en el grafo, que eso es probablemente la K-conectividad de nuestro grafo. La iteración principal se ejecuta B-2 veces. Y la construcción del nuevo grafo tiene como cota O de B si para representar el grafo utilizamos una matriz de adyacencia. Por lo tanto, una ejecución del algoritmo tiene una complejidad temporal de B cuadrado. Por otro lado, la complejidad espacial para la matriz de adyacencia también será B cuadrado. Antes de continuar, veamos un ejemplo de funcionamiento. Tenemos el mismo grafo que venimos trabajando desde el principio. Marcamos acá en naranja punteado, ya a priori nosotros sabemos, pero el algoritmo no lo sabe, dónde es el corte mínimo. Y como dijimos antes, teníamos una probabilidad de elegir algún eje que esté en el corte mínimo de 2 sobre 15. Pero aleatoriamente el algoritmo elige uno y hagamos de cuenta que eligió este que se muestra en rojo. Aplicamos el algoritmo de contracción y nos va a quedar de la siguiente manera. Estos dos se contraen, este pasa acá
y podemos dibujarlo de nuevo de esta forma. Ahora va a volver a elegir aleatoriamente otro eje, porque evidentemente tenemos más de dos nodos en nuestro grafo. Y ahora, como se eliminó un eje, tenemos 14 en total. Y la probabilidad de elegir un eje que pasa por el corte es 2 sobre 14. Hagamos de cuenta que elegimos aleatoriamente y nos salió este eje con estos dos nodos que están en su extremo. Nuevamente vamos a aplicar el algoritmo, el proceso de contracción, y nos quedará algo así. Esto lo llevamos acá. En nuestro caso estos dos ejes dejan de existir. Y ahora este eje que venía hasta acá pasa a estar en este nuevo que está acá. Ahora, como se eliminaron dos ejes más, estos dos, la probabilidad de elegir un nodo dentro del corte sigue siendo 2, pero sobre 12. Nuevamente el algoritmo selecciona al azar un eje. En este caso, de nuevo, eligió este que está en rojo. Y volvemos a hacer la contracción. Cuando contraigo me queda así. Fíjense que elimino únicamente un eje. Por lo tanto, ahora la nueva probabilidad de elegir un eje en el corte es 2 sobre 11. Vuelvo a elegir aleatoriamente un eje. Elige el que está en rojo. Vuelvo a contraer. Me queda algo de este estilo. Y fíjense que al contraer estos dos acá, me quedan de este lado del corte únicamente dos nodos, que tiene 4 ejes. Pero fíjense que no afectó la cantidad de ejes que cruzan del corte de un lado al otro, pero elimino un eje más. Por lo tanto, ahora tengo en la próxima iteración una probabilidad de 2 sobre 10 de elegir algún eje sobre mi corte. Vuelvo a elegir aleatoriamente, elige el que está en rojo y vuelvo a contraer. En este caso, en esta contracción desaparecen 1, 2, 3, 4 ejes. Me queda un solo nodo sobre este lado del corte. Ahora me quedan, todavía vuelvo a repetir el proceso de contracción. Todavía no elegí ninguno de los ejes que pasaban a algún lado, de un lado del corte al otro. Por lo tanto, sigo teniendo dos ejes que cruzan del lado del corte al otro. En este caso me quedan 6 ejes en total. Por lo tanto, ahora la probabilidad de elegir un eje que esté en el corte es de 2 sextos. Fíjense que a medida que voy avanzando es cada vez más probable, porque me va quedando más pequeño, elegir un eje sobre el corte. Elijo de nuevo para contraer uno al azar. Eligió, por suerte, para nuestra expectativa de encontrar el valor K real, eligió este eje. Vuelvo a contraer y me queda el grafo de esta forma. Tenemos únicamente 3 nodos, por lo tanto se tiene que ejecutar sola una vez más nuestro algoritmo de contracción. Sigo teniendo 2 ejes que pasan de un lado al otro del corte, y en este caso me quedan únicamente 5 ejes. Por lo tanto tengo una probabilidad de 2/5 de elegir algún eje que está fuera, que está dentro de el corte. Ahora vamos a analizar, en este caso, o sea, podría haber pasado en cualquier momento, pero ahora vamos a analizar un caso donde mi algoritmo fallaría y otro en el que el algoritmo toma el resultado real. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Podría pasar que elige aleatoriamente este eje, por lo tanto no elige un eje que está en el corte.
O podría pasar que, por ejemplo, elija este eje que sí está dentro de mi corte. Y en los dos casos el algoritmo de contracción funcionaría algorítmicamente tal cual lo enunciamos antes. En el primer caso, donde no elegimos un eje del corte, lo que haría es contraer estos dos nodos y me quedan únicamente dos nodos que tienen dos ejes que pasan de un lado al otro, que es el valor K que va a devolver, que corresponde al valor óptimo. Y por otro lado, si hubiésemos contraído este de acá, este eje pasaría acá, perderíamos el corte mínimo y fíjense que nos quedaría como respuesta de nuestro algoritmo K igual 3, que es el valor equivocado en este caso. Y con esto termina nuestro ejemplo. Y siempre hablamos de, bueno, estuvimos midiendo para este ejemplo una probabilidad de hallar el resultado óptimo, o el resultado, o hallar la probabilidad de hallar el resultado equivocado. Y lo fuimos midiendo, pero con este ejemplo, y lo que vamos a querer ahora es hacerlo más general y poder medir esa probabilidad en función de los parámetros del grafo para casos generales. Y entonces ahora vamos a hacer ese análisis. Entonces vamos a hablar sobre la probabilidad de éxito. Y vamos a llamar epsilon al evento de encontrar el corte mínimo global. Es decir, el evento de tener éxito. Y para lograr tener éxito, se tiene que cumplir lo que vinimos antes, que en cada iteración no se debe seleccionar un eje que esté dentro de lo que llamaremos O, es decir, el subconjunto de ejes que pasan desde de un lado del corte al otro cuando es el corte óptimo. Vamos a llamar epsilon sub k al evento de que en la iteración k no contraigamos un eje que esté dentro de O. Por lo tanto, vamos a poder expresar el evento del éxito como una sucesión de que ocurra el epsilon 1 y que ocurra el epsilon 2 y que ocurra el epsilon 3 hasta epsilon de n menos 2. Es decir, en cada una de las iteraciones no selecciono un eje que está pasando el corte del óptimo. Queremos saber cuál es la probabilidad de esto. Entonces, la probabilidad que ocurra el evento epsilon va a ser la probabilidad de que ocurran cada uno de los eventos epsilon 1, epsilon 2 hasta epsilon n menos 2. Y podemos ver, lo podemos expresar de la siguiente manera. La probabilidad que no elija un eje de el corte que pasa por el corte en la primera vez es simplemente S. Pero la probabilidad que no elige un eje en la iteración número 2 va a estar dada porque en la iteración 1 también no eligió el eje que pasaba el corte. Y así con cada uno de ellos. O sea que lo puedo expresar esta probabilidad como una multiplicación de cada una de estas probabilidades. En la primera iteración, la probabilidad de no elegir un eje
que pasa por el corte O es igual a 1 menos la probabilidad de elegir un eje dentro de ese que pase por ese corte O. Entonces lo expresamos matemáticamente de esta forma. Y nosotros teóricamente sabemos que esta última probabilidad de elegir un eje que pase por el corte va a ser igual a K dividido la cantidad de ejes que tiene mi grafo en el momento de partida. También podemos acotar la cantidad de ejes de nuestro grafo, que va a ser siempre mayor o igual a K por la cantidad de vértices de nuestro grafo dividido 2. ¿Por qué eso? Porque todos los nodos de mi grafo tienen al menos K ejes. Porque si tienen menos, el corte sería SK. Miremos, por ejemplo, cómo sería esto en un grafo completo. En un grafo completo, la K conectividad es la cantidad de vértices menos 1. La cantidad de ejes en un grafo completo es B por B menos 1 dividido 2. Por lo tanto, esto de acá lo puedo pasar acá y es B por K dividido 2. Una vez que lo acoté, puedo expresar, por lo tanto, que mi probabilidad de elegir un eje que pase por el corte óptimo va a ser menor o igual a K dividido este valor de que calculamos, y simplificando nos va a dar entonces que es menor o igual a 2 dividido la cantidad de vértices de nuestro grafo. Y por lo tanto ahora la probabilidad de no elegir un eje que pase por el óptimo va a ser mayor o igual a 1 menos esto que calculamos acá, 2 sobre la cantidad de vértices, que es igual a la cantidad de vértices menos 2 dividido la cantidad de vértices. Y entonces tenemos expresado esta probabilidad no en función de K, sino en algo que podemos contar de nuestro grafo, que es la cantidad de vértices. Hasta el momento entonces simplemente acotamos la probabilidad de epsilon 1 y nos falta de nuestra probabilidad general que queríamos calcular el resto de las probabilidades. Y entonces la pregunta es cómo calculamos la probabilidad de el éxito sub i, dado que ocurrieron antes epsilon de i menos 1, epsilon de i menos 2 hasta epsilon de 1. Y eso es lo que nos gustaría saber. Tratemos de calcular ese dato. Al momento del evento epsilon sub i, sabemos que quedan b menos i más 1 nodos. ¿Por qué? Porque hubo una cantidad de i menos 1 contracciones. Cada uno de esos nodos deben tener al menos k ejes incidentes. Si tuviesen menos que eso, estaríamos violando la idea de que K es la K conectividad mínima y óptima. Por lo tanto, al momento de epsilon sub i, la cantidad de ejes que tengo es mayor o igual a K por la cantidad de nodos
menos del grafo inicial menos i más 1 dividido 2. Esto sale de lo que habíamos calculado antes y de lo que venimos trabajando ahora. O sea, todos los nodos que tienen al menos k ejes incidentes. Ahora, con la cantidad de ejes mayor a igual a k por la cantidad de vértices menos i más 1 dividido 2, podemos acotar la probabilidad de que no ocurra el éxito en el paso i, que es decir, que elegimos uno de los ejes que están dentro del corte, que es k, dividido esta cantidad de ejes total que acotamos. Entonces esta probabilidad es menor o igual a esto, y trabajando sobre esto vemos que este k lo podemos simplificar con este y que este 2 pasa por arriba. Entonces nos queda 2 dividido la cantidad de vértices menos i más 1 es la probabilidad. Por lo tanto, una vez que tengo la probabilidad que en ese evento se elija uno de los ejes que están en el corte, que pasa por el corte óptimo, puedo calcular el complemento, que es la probabilidad de que no lo elija. Y en este caso, como no es una igualdad, sino que no es una igualdad, nos va a dar que esta probabilidad es mayor o igual a 1 menos esta probabilidad, que pasamos el resultado que calculamos previamente acá, y trabajando algebraicamente nos queda que esta probabilidad es la cantidad de vértices menos i menos 1 dividido la cantidad de vértices menos i más 1. Y en este momento ya podemos calcular la probabilidad total, porque ya tenemos la probabilidad para cada uno de los epsilon y eventos, y también para el epsilon 1, que ya lo habíamos calculado al principio. Vamos entonces por esa probabilidad, que es la probabilidad de encontrar con éxito acá, que lo habíamos expresado como una productoria de probabilidades de éxito en cada uno de los pasos. Vamos a reemplazarlo, pero lo vamos a poder tener acotado, porque acuérdense que cada uno de las probabilidades las encontramos acotadas. Y entonces vamos a decir que la probabilidad de éxito es mayor o igual a, y reemplazamos cada uno de las probabilidades que fuimos calculando. Recuerden que era la cantidad de vértices que tenía el grafo menos i menos 1. Y i en la primera iteración ya lo teníamos. La segunda iteración sería la cantidad de vértices menos 2. La tercera iteración es la cantidad de vértices menos 3, etc. Y vemos que podemos simplificar varios de estos parámetros, cantidad de b. Fíjense, acá me queda b menos b, se cancela, b menos b se cancela. Entonces me termina quedando un tercio por 2/4 por, bueno, b menos 2 sobre b. Y si generalizamos esto que nos dio acá, podemos ver que esta probabilidad es, acá va a estar 3 por 4 por 5 por 6 hasta b, que sería b factorial sacándole el 1 por 2, que entonces el 2 factorial pasa a estar acá arriba. Y lo que vemos acá es que es 1 por 2 por 3 hasta b menos 2 factorial, menos 2, entonces por lo tanto es b menos 2 factorial. Y así esto sería el cálculo de la probabilidad de encontrar con éxito el valor k para un grafo de b vértices.
que aún lo podemos expresar más compacto como la combinatoria de b elementos tomados de a 2 a la menos 1, que entonces es así expresado, o de esta otra también forma expresada: 2 dividido b por b a la menos 1, que es este valor de acá. En definitiva, si el grafo es muy grande, parece ser que tenemos una probabilidad de éxito muy pequeña, porque fíjense que la probabilidad de éxito, a medida que crece la cantidad de vértices, lo que va a hacer es que este resultado sea cada vez más pequeño. Entonces no sería aparentemente una buena idea resolverlo con este método, pero nos vamos a dar cuenta que tenemos una forma de mejorar sustancialmente las chances de éxito, y que eso va a estar dado por ejecutar varias veces el programa y quedarnos con el mejor resultado encontrado. Sabemos, como dijimos al principio de todo, que nunca vamos a encontrar un resultado de menor a k, y por lo tanto cada vez que ejecutamos podemos ir quedándonos siempre con el k menor, y ese va a ser más posiblemente el resultado óptimo. En concreto, nunca vamos a poder saber si realmente es el óptimo, pero lo que sí vamos a saber es que si ejecutamos por ejemplo, una vez y nos da un valor, y ejecutamos una segunda vez y nos da un valor menor, sabemos que el primer valor era incorrecto. ¿Qué va a pasar? Cada vez que ejecutemos va a aumentar la probabilidad de hallar el k correcto, y ahora lo que vamos a querer hacer es determinar cuál es esa probabilidad, y para eso vamos a ir por partes. En primer lugar, podemos medir la probabilidad de que en n iteraciones no hallemos acá, como la ejecución, la probabilidad de o sea, sería 1 menos la probabilidad de hallarlo a la n. Entonces ahora sabemos que esto sería una probabilidad de no hallarlo en n iteraciones. Y ahora lo que queremos saber es nosotros, en realidad, es cuántas iteraciones tenemos que realizar hasta tener una alta probabilidad de haber encontrado el k correcto. Y ahora, partiendo de este valor que calculamos, que definimos antes, y recordando este pequeño resultado algebraico, vamos a poder entonces proponer que si n es igual a la combinatoria de b elementos tomados de a 2, esto nos va a quedar acotado, va a ser menor o igual a 1 sobre e. Es decir, es una constante. Ahora lo que voy a proponer es ejecutar no el valor n sino que este mismo valor por logaritmo natural de la cantidad de vértices, y reemplazando en la ecuación como hicimos antes, se puede ver que nos queda algo así, y que por lo tanto esta probabilidad es 1 dividido la cantidad de vértices. Recordar, es la probabilidad que en n iteraciones, en este caso está dado por este valor n, no encontremos el k óptimo. Cuando el vértice es muy grande, este valor es muy pequeño, entonces la probabilidad en este caso, es muy pequeña de fallar con esta cantidad de iteraciones. Porque la probabilidad esta es la probabilidad de fracaso, es 1 menos algo muy pequeño, entonces la probabilidad de éxito termina siendo algo bastante grande si nos aseguramos que la cantidad de veces que lo tenemos que ejecutar es esta.
Entonces de esta forma ya nos aseguramos con alta probabilidad encontrar el resultado completo para cualquier grafo. Lo que hicimos es definir el algoritmo, que tenemos una complejidad de ejecución de una vez, y ejecutar y definir la cantidad de veces que lo tenemos que ejecutar. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es determinar cuál es la complejidad total de ejecutar este algoritmo, esa cantidad de veces que determinamos necesarias. Entonces tengo que hacer ejecutar el algoritmo de Karcher una cantidad de O de b cuadrado por log b veces, y eso nos da una complejidad espacial, teniendo en cuenta que el algoritmo de Karcher nos da una complejidad de b cuadrado de b a la cuarta por logaritmo de b, y esto nos asegura con alta probabilidad encontrar el valor de k. Y con esto estaríamos terminando, pero para todo esto, y nos termina dando una complejidad acá, perdón, esto es temporal, no espacial, esto es temporal. Nos da una complejidad temporal peor comparado con el método que habíamos analizado antes, de que era totalmente predeterminado, o sea, siempre hallábamos el valor óptimo. Entonces todo eso buscando algo que se ejecute mejor y termina siendo peor en complejidad temporal. Y encima, aunque tenemos una probabilidad alta de encontrarlo, puede fallar. ¿Qué está pasando? Bueno, esto no termina acá, porque este algoritmo de Karcher, que fue en 1993, fue el primero que se presentó, pero hubo varias variantes, entre ellas, capaz que la más conocida es la de Steiner y Karcher, que se presentó apenas 3 años después, en 1996. Bueno, David Karcher y Clifford Stein. Dejo acá el paper que se llamó A New Approach to the Minimum Code Problem, que es una variante del algoritmo de Karcher, o sea, también utiliza parte dentro de contracción, pero lo que dice es que si el grafo es pequeño, lo resuelve por fuerza bruta. Si no, va a hacer una cantidad de contracciones dado por la cantidad de vértices dividido la raíz cuadrada de 2 nodos, y después con lo que queda no lo sigue resolviendo por contracción, sino que lo subdivide en dos problemas utilizando división y conquista, y vuelve a iterativamente buscar resolverlo por contracción. Esto en principio parecería empeorar, pero hay que leer el paper, que no lo vamos a detallar ahora en mucho detalle, pero termina encontrando con alta probabilidad acá y llevando a O de n cuadrado por log cubo de n tiempo. N acá era la cantidad de vértices.